Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de talasemia y unos aspectos a destacar en el embarazo. Yo soy Eduardo García y la doctora Juanita Sánchez, residentes de medicina interna. Entonces, antes de empezar a hablar de los aspectos claves en el embarazo, vamos a empezar por la definición de talasemias y a tocar como una parte importante de la clasificación para poder entender lo que implica en el embarazo, y es que esta es un grupo heterogéneo de alteraciones congénitas que ocurren por mutaciones genéticas, y la característica común que tienen es un defecto en la síntesis de varias cadenas de hemoglobina normales. En esa tablita de la parte derecha de la pantalla pueden observar que vemos que en la hemoglobina A mayúscula, o sea, adultos, está compuesta por cuatro cadenas de globina, que sería lo habitual, lo normal, que son dos cadenas alfas y dos cadenas beta. Eso en los adultos representa el 97%, mientras que en los neonatos está alrededor del 20%. La hemoglobina A2 representa una composición de cuatro cadenas, pero en este caso serían dos alfas y dos cadenas deltas. En los adultos corresponde al 2,5% de la hemoglobina total, y la hemoglobina fetal en los adultos viene menos del 1%, siendo 80% en los neonatos, y está compuesto por cuatro cadenas que son dos cadenas alfa y dos cadenas gamma. Entonces, esto es importante reconocerlo porque a partir de ahí uno va a poder identificar cuáles son las alteraciones que están ocurriendo en las talasemias y cuál es la importancia de esta, porque en la adultez, como pueden observar, la hemoglobina A es del 97%, y esto ocurre porque aunque la hemoglobina A tiene avidez por el oxígeno, lo libera muy fácil a los tejidos y puede llegarse la oxigenación a los diversos tejidos y órganos, mientras que la hemoglobina fetal tiene una avidez muchísimo mayor que la hemoglobina A por el oxígeno, y por eso lo va a retener de una forma más continua y va a impedir que este oxígeno se libere muy fácil de la hemoglobina. Y esto ocurre es porque el feto debe retirarle el oxígeno con mayor avidez a la madre para poder subsistir y traer oxígeno para su formación. El término talasemia viene del griego talasa, que significa mar, y se llama así porque los primeros casos se observaron en individuos que los antepasados eran originarios del Mediterráneo. Los pacientes que empezaron a presentar en las provincias de Italia empezaron a describirse esos casos, y en 1925 el doctor Coley, un pediatra estadounidense, describió los primeros casos de una anemia que fue llamada inicialmente anemia de Coley, que era una beta-talasemia en una cohorte de niños que tenían ascendencia italiana, y encontró pacientes que presentaban alteraciones esqueléticas, que presentaban anemia, retraso en el desarrollo, y de ahí fue que empezó a surgir pues como este grupo de enfermedades. Ya en 1950, con todo lo de el genoma humano y la secuenciación, se encontró que en estos niños existía un problema en la síntesis de alguna de las cadenas de la globina para formar la hemoglobina. Vemos que las hemoglobinopatías tienen un patrón que es autosómico recesivo, es decir, como pueden observar en la imagen, un paciente que tenga un gen alterado, por ejemplo, el paciente masculino con un gen alterado que estaría dado por la R minúscula, la madre también, van a transmitirle a los hijos en una probabilidad del 25% que el paciente, el niño, salga afectado con una afección homocigota. Esos pacientes que tienen solamente un gen alterado son portadores o pueden llegar a presentar síntomas que son muy, muy sutiles. Sin embargo, entonces el niño que llega a tener los dos genes afectados puede tener hasta el 25%, y hay una probabilidad también del 25% de que salga sin el gen alterado, es decir, de que salga normal, y un 50% de que sea portador. Se ha visto a lo largo de la historia que la distribución de los pacientes que tienen las talasemias se correlaciona en las zonas donde existe o ha existido la malaria, que es de forma endémica. Y esto se ha visto que a lo largo de la evolución, los pacientes que tienen talasemia, esta mutación que ocurrió en alguno de sus genes, esta mutación permaneció en el tiempo porque lo protegía contra el paludismo, impedía que el plasmodium falciparum se desarrollaba dentro del glóbulo rojo porque este vivía menos tiempo, entonces se lisaba y el plasmodium falciparum no podía sobrevivir allí.
Entonces, por eso se ha visto que en las regiones en donde ocurre principalmente malaria endémica, hay muchos casos de pacientes con talasemia. En la epidemiología podemos decir que la prevalencia es principalmente en África, India, Medio Oeste y Sudeste Asiático. La incidencia es de 6 en 100.000 en la región de las Américas. Vemos que hasta el 5% tienen alfa-talasemia y 1.5 beta-talasemia a nivel mundial. Y nacen alrededor de 70.000 bebés con talasemia al año. En la fisiopatología ya sabemos que es una alteración de la cadena de los péptidos que componen la globina, entonces cuando hay una afección de las cadenas alfa se va a llamar alfa-talasemia, cuando hay afección de las cadenas beta se va a llamar beta-talasemia y hay otras como delta o gamma. Entonces, para entender esto, quiero mostrarles la conformación de la hemoglobina, que son 4 subunidades, es decir, un tetrámero, que son 2 cadenas alfa. Estas 2 cadenas alfa que se encuentran acá, alfa 1 y alfa 2, van a contener cada una, al igual que las cadenas beta, un grupo hemo, y ese grupo hemo es el que va a tener una molécula de oxígeno. Entonces, esto es importante conocerlo porque esta es la estructura que permite una mayor composición y un mayor transporte de oxígeno de una forma mucho más adecuada. Y si ocurre algún desbalance en alguna de estas cadenas, esta conformación se va a ver alterada, no va a ser funcional y se puede precipitar dentro del glóbulo rojo. Y ahí es donde van a venir, pues, como todas las complicaciones. Entonces sabemos que la cadena alfa tiene 141 aminoácidos, la cadena beta 146, y esto va a ser valioso e importante reconocerlo porque se ha visto que en los pacientes que tienen la cadena alfa, que está codificada en 4 genes, va a tener una mayor posibilidad de tener muchas mutaciones y por ende se van a presentar muchas complicaciones de la alfa-talasemia. En la beta solamente hay 2 genes que van a estar codificados en alguno de los cromosomas. Entonces vemos que lo que les mencionaba, globinas, se disminuye la cadena alfa, alfa-talasemia, se disminuye la beta, beta-talasemia. Y hay otro aspecto que esta es la parte proteica de las globinas, que es la parte no proteica, como para que lo tengamos en cuenta, y es cuando ocurre anemia ferropénica es por la disminución del hierro, no va a haber ningún daño ni alteración en esta estructuralidad, y cuando se altera la protoporfirina del grupo hemo, va a ocurrir o anemia sideroblástica o porfiria, y eso es importante saberlo porque las talasemias no van a estar solas en algún paciente, sino que puede coexistir, por ejemplo, con una anemia ferropénica. Entonces vemos que esta precipitación, cuando se altera alguna de las cadenas, no va a haber un plegamiento normal, se va a quedar acumulada el exceso de cadenas que se esté sintetizando, es decir, no se sintetizan cadenas alfa, entonces se sintetizan muchas cadenas beta, se van a acumular y dentro del eritrocito va a generar un daño tanto por la parte de las cadenas que se están acumulando de forma continua, como porque no tiene una alteración estructural adecuada y no va a poder sintetizar ese grupo hemo, entonces va a generar unas inclusiones eritrocitarias y finalmente va a llevar a que ocurra hemólisis. Puede ocurrir también eritropoyesis ineficaz, es decir, que estos precursores, los eritroblastos, dentro de la médula ósea se lisen, se destruyan los precursores. Entonces va a generarse una anemia mucho más profunda y algo importante es que los pacientes al salir esas formas hemáticas desde la médula que tienen esa alteración estructural y que tienen esas inclusiones eritrocitarias, el paso va a identificarlos y va a destruir estas células de una forma mucho más rápida y esta destrucción va a generar una esplenomegalia y por ende va a haber una anemia hemolítica, es decir, hiperbilirrubinemia, LDH aumentada y esto va a traer otras consecuencias. Cuando hay una hiperbilirrubinemia crónica, estos pacientes pueden presentar colecistopatías por acumulación de cálculos a nivel de la vesícula biliar y también los pacientes van a realizar una hematopoiesis extramedular, es decir, en otros órganos. Entonces vemos que hay mutaciones, estas mutaciones pueden ser tanto por delecciones de los genes que codifican alguna de estas cadenas, entonces la alfa-talasemia se va a codificar las cadenas alfas en el cromosoma 16 y las cadenas beta en el cromosoma 11. Entonces vemos acá para retomar que los pacientes pueden tener mutaciones, delecciones e inserciones. Hay descritas hasta 150 mutaciones en estos genes y esto va a ser importante porque quiere decir que el espectro de la enfermedad va a ser muy alto, puede ocurrir de diversas maneras y va a presentarse en diferentes grupos dependiendo de la cantidad de mutaciones que existan. Entonces va a haber talasemia menor, intermedia o mayor, y esto va a dar cuenta de la penetrancia de la enfermedad. Si uno tiene una talasemia menor, normalmente la hemoglobina
va a ser muy sutilmente baja y los pacientes pueden estar incluso asintomáticos o no tener pues la presentación de la enfermedad. La intermedia va a ser más moderada y la mayor va a ser grave y van a depender principalmente de transfusiones. La característica de esos pacientes con beta-talasemia principalmente son facies en ardilla, como pueden observar ahí, nariz sencilla de montar, porque esa hematopoiesis extramedular hace que en los niños el cráneo tenga un aumento mucho más exagerado, el maxilar también, y empiece a generarse las facies características de la enfermedad. Estas son unas designaciones que no me voy a detener en ellas para tener en cuenta cómo se representan la descripción de las talasemias dependiendo de la afección que presenten los genes. Por ejemplo, cuando hay una beta sub 0 es que no hay ninguna cadena beta, lo mismo que alfa. Cuando hay, por ejemplo, beta más es un gen anormal y se sintetiza al 10 al 50% de las cadenas normales. Entonces, cuando sospecho yo este tipo de enfermedades, cuando hay una anemia que sea sobre todo microcítica, de moderada a severa y todo el espectro de la anemia, es decir, fatiga, síncope, en los niños falla de medro, los pacientes van a tener ferritina normal elevada, va a haber todo lo que les mencioné de la anemia hemolítica que se presentan y van a tener algunas otras complicaciones extramedulares, sobre todo los niños, por esta hematopoiesis extramedular y hepatosplenomegalia. Es importante saber que el hidroxfetal en los pacientes va a ser no inmune, sobre todo en la alfa-talasemia mayor, porque cuando no se sintetizan las cadenas alfas, las 4 cadenas betas que están presentes van a tratar de suplir la función de las cadenas alfas, entonces ese tetrámero va a ser 4 cadenas beta y esto va a ser, digamos, muy deleterio en el feto porque va a tener una avidez esas 4 cadenas betas por el oxígeno tan grande que no va a liberar oxígeno a los tejidos del feto y va a generar complicaciones como falla cardíaca, va a generar también derrames pericárdicos, derrames pulmonares y la organogénesis se va a ver comprometida. Este algoritmo es bastante importante porque vemos que cuando uno tenga una sospecha de una talasemia, muchas veces esos pacientes van a ser falsamente confundidos con que tenga una anemia ferropénica porque uno lo conoce más, lo sospecha más y va a tener en el hemograma una microcitosis. Entonces uno dice, vamos a darle hierro, pero esos pacientes que están en embarazo, como van a tener otro tipo de cosas como los cambios fisiológicos del embarazo que ocurren en una anemia en estas pacientes se va a ver mucho más acentuado su volumen corpuscular medio y puede bajar incluso por debajo de 70. Incluso algunos textos que estuvimos revisando decía que cuando nos encontraba un volumen corpuscular medio por debajo de 70, la principal sospecha que uno tiene que tener ahí es una talasemia, distinto a que si uno se encuentra con un volumen un poco más alto, como alrededor de 80. Cuando uno se encuentra eso, debe de pedir toda la parte de la ferroquinética, por ejemplo, la ferritina, si se encuentra debajo de 12 estaría mucho más a favor de deficiencia de hierro, mientras que por encima de 12 a favor de talasemia, y ahí es donde tenemos que hacer la electroforesis de proteínas, en donde nos podemos encontrar con estas 3 posibilidades. Y la electroforesis de proteínas puede alcanzar a ser incluso normal hasta en el 3% de los pacientes, pero ahí va a ser muy importante ver si ese paciente o esa paciente no respondió a la terapia con hierro, sospechar talasemia y hacer ya una secuenciación genética, otros estudios moleculares para poder determinar algo que nos esté escapando, porque puede ser simplemente un rasgo de alfa-talasemia o un rasgo de beta-talasemia, por lo que les mencionaba de que hay diferentes mutaciones, unas son de un espectro mucho menor, como otras que tienen una posibilidad más grande. Entonces, hablando rápidamente de las beta-talasemias, no se produce la cadena beta, hay un exceso de las cadenas alfas. Este exceso de cadenas alfas lleva a precipitación, por ende hemólisis, una eritropoyesis ineficaz en la médula, esplenomegalia y va a generar anemia. Y importante lo que les mencionaba de la alta afinidad de ese tetrámero por el oxígeno, llevando a hipoxia tisular y llevando al hidroxfetal. Entonces tenemos que hay diferentes clases de beta-talasemia. Tenemos el rasgo, que los pacientes generalmente son asintomáticos, la intermedia, que están afectados estos 2 genes y los pacientes pueden tener alteraciones que van a ser anemia leve o moderada o la mayor, que van a ser alteraciones mucho más marcadas, anemia grave, con todas las anormalidades que presentan esos pacientes. Entonces, como pueden observar, los pacientes van a tener las fases en ardilla y en una radiografía de cráneo van a observar un cráneo que es el cepillo por la hematopoiesis extramedular que se está produciendo.
En la beta-talasemia mayor, en el extendido de sangre, vamos a encontrar muchas formas, muchas, no solamente microcitosis. Entonces, si uno ve las demás formas, debe sospechar la talasemia. ¿Cuáles son? Células en diana, es decir, dianocitos, dactiocitos, eliptocitos, eritrocitos fragmentados, microesferocitos. Entonces, vean que pueden tener todas las diversas formas en el extendido de sangre periférica. En la alfa-talasemia no se producen las cadenas alfa, se va a producir la precipitación de las cadenas beta y va a ocurrir exactamente lo mismo. Entonces ahí vamos a tener más posibilidades por lo que les mencionaba al inicio que codificaba 4 genes distinto a la beta que solamente eran 2 y van a ser diferentes codificaciones que va a generar todo este espectro de enfermedades y va a llevar a diferentes variaciones pues en la hemoglobina. En la alfa-talasemia tenemos que esos pacientes van a presentar principalmente esas complicaciones del hidros fetal, sobre todo cuando es homocigota la alfa-talasemia, es decir, no hay ninguna síntesis de la cadena alfa y le toca a la beta asumir pues todo lo demás con lo que les había explicado. Esto es como una tablita que les traje para poder distinguir cuál era la diferencia entre deficiencia de hierro alfa y beta-talasemia. Importante acá para entenderlo es lo que les había mencionado sobre el volumen corpuscular medio y lo de la ferritina, cuando es menor a 12, ya está más a favor de la deficiencia de hierro y en el extendido de sangre periférica, en la deficiencia de hierro vamos a encontrar microcitosis y hipocromía distinto a la alfa y a la beta que pueden tener todo el espectro que yo les había mencionado. El diagnóstico siempre debe partir de una historia clínica completa, raza, antecedentes, edad de inicio, un examen clínico que me va a hablar de todas las complicaciones de las talasemias, un recuento sanguíneo, la electroforesis de proteínas que va a darme cuenta de alguna especie de anormalidades, pero no va a ser principalmente específica y por eso debo de hacer una estimación aparte de la hemoglobina para diferenciar cuál es la cadena que se está viendo afectada. Entonces, principalmente en nuestro medio, descartar ferropenia es una de las causas más importantes que puede coexistir. Una vez que el paciente puede o responder esa anemia que está presentando y llegar hasta un valor que eleve un poquito su nivel de hemoglobina, es porque solamente le estamos corrigiendo la deficiencia de hierro y tenga pues esta enfermedad de base. En la prevención y tratamiento, solamente para tocar una parte, es que los pacientes, dependiendo del espectro, si es una talasemia intermedia o mayor, va a requerir transfusiones regulares y van a tener otras complicaciones por las transfusiones como el acúmulo de hierro. Entonces es importante la terapia de quelación de ese hierro con desferoxamina, que va a impedir que ese hierro se acumule en diferentes tejidos, principalmente en el hígado, llevando a una cirrosis hepática por acúmulo de hierro, y el trasplante de médula ósea puede llegar a ser curativo en los pacientes con estos defectos genéticos. Las complicaciones que pueden tener las talasemias en general era la falla de medro, el crecimiento óseo y deformidad. Los pacientes pueden desarrollar osteopenia y osteoporosis, endocrinopatías, pueden tener también sobrecarga de hierro en el órgano como el corazón y llevar a cambios como fibrosis cardíaca y arritmias, la esplenomegalia, la cirrosis en los pacientes que son politransfundidos y los pacientes sobre todo que tengan betatalasemia van a tener una principal complicación y es una trombosis asociada. Se ha visto principalmente que ocurre en las beta-talasemias y por eso de ahí sale una de las recomendaciones que vamos a tocar más adelante, que es la heparina bajo peso molecular en gestantes que tengan talasemias dependientes de transfusión y no dependientes de transfusión y aspirina en las que están esplenectomizadas. Ahora sí, ya teniendo pues como esta introducción grande, vamos a hablar como de todo lo que ocurre en el embarazo. Bueno, entonces, digamos que pues la mayoría de las recomendaciones parten de esta guía que fue publicada el año pasado, que es una guía de la Sociedad Británica de Hematología, donde ellos dan todas las recomendaciones sobre la concepción y el embarazo en las pacientes que tengan síndromes pues, de talasemia, ¿cierto? Con respecto a como algunas generalidades, es que estos pacientes deben ser considerados alto riesgo obstétrico, primero porque pues hay complicaciones para la madre, y también para el feto. Cuando uno está expuesto pues a anemia crónica, entonces puede presentarse hipoxemia y adicionalmente van a haber complicaciones no solo asociadas a la enfermedad, sino también asociadas a las transfusiones. Es por esto que digamos que la recomendación grande cuando ustedes se enfrenten a este tipo de pacientes no es pensar si tienen una talasemia mayor, intermedia o menor, sino que hay dos fenotipos grandes y es que uno tiene que conocer si la paciente es dependiente de transfusiones o no dependiente de transfusiones.
porque la paciente que es dependiente de transfusiones pues va a tener mucha más sobrecarga de hierro y eso va a tener complicaciones pues en diferentes órganos. Digamos que los embarazos, pues, para el año 2004 eran infrecuentes en las pacientes con talasemia, menos del 8%, pero en el 2013 ya hay registros pues, de una asociación de pacientes con talasemia que pueden ser hasta el 25%. Y en la literatura encontramos que hay más de 500 casos reportados pues, como embarazos exitosos, llegando pues al parto alrededor del 92% de las pacientes embarazadas sin ninguna complicación. Las pacientes, digamos que tienen pues como talasemia intermedia o rasgos de talasemia no van a tener en sí ningún problema de fertilidad, pero lo que sí se ha visto en las pacientes con talasemia es que en esta población va a haber una mayor proporción de pacientes que se someten pues como a reproducción de tipo asistida. Entonces, como les mencioné, lo que uno tiene que reconocer es si mi paciente depende de transfusiones, puede ser que pues se la pongan de manera muy frecuente o de manera intermitente, pero que digamos que su anemia lo requiera. Y lo otro es que no dependa pues de transfusiones. Un apartado pequeño pues que menciona la literatura sobre talasemia y fertilidad, digamos que en términos generales las pacientes con talasemia no tienen pues como alteración de la fertilidad y su función ovárica está preservada, a pesar de que puede haber pues como un volumen de los ovarios un poco más pequeño, no se ha visto pues que tengan pues como dificultades. Sin embargo, pues dentro de la fisiopatología de la enfermedad, cuando hay depósito de hierro, sí pueden aumentar los radicales libres de oxígeno y esto de algún modo sí pudiera causar alteración de la maduración del ovocito, pues que haya fertilización, embriogénesis y embarazo. Digamos que sería pues como la razón, pero en términos generales en la población no hay pues alteraciones de la fertilidad. Sí se ha visto que en los pacientes que tienen hiperferritinemia, digamos que la hormona antimuleriana, que pues es evaluada en fertilidad, puede estar un poco más baja, pero digamos que es algo como más desde el punto de vista numérico, porque hay pacientes que han logrado concepción con niveles de ferritina hasta 9.500 nanogramos pues, por mililitro. Es decir, como que a pesar de que usted documenta una hormona antimuleriana pues disminuida, pues igual pudiera quedar en embarazo, ¿cierto? El principal problema acá no es que per se la enfermedad disminuya la fertilidad, sino que las complicaciones que mencionó Edward, puede haber endocrinopatía y dentro de esta endocrinopatía puede haber hipogonadismo. ¿Por qué? Porque ese hierro se va a depositar en la glándula pituitaria, pues en la hipófisis, y eso va a alterar todo el eje, pues como hormonal, y sí puede haber que haya pues alteración como en las hormonas, la LH o la FSH. Pero es más debido a esta complicación y por eso es que en la asesoría preconcepcional debemos pues como abordar ese punto. Y adicional, dentro de las otras endocrinopatías puede presentarse diabetes, hipotiroidismo y la sobrecarga de hierro en el hígado, que digamos que sí pueden tener algunas complicaciones, y la diabetes y el hipotiroidismo pues hay que manejarlo como tradicionalmente se manejan estas dos patologías en el embarazo. Lo que sí es que digamos que cuando mi paciente desea quedar en embarazo, yo debo hacer una asesoría genética por dos razones. Lo primero es que como hijo de Edward, si el padre también es portador de la enfermedad, hay un 25% de probabilidad de que mi paciente ya se vuelva pues como, pues tenga un perfil homocigoto y desarrolle las manifestaciones clínicas. Y lo segundo es que muchas de las poblaciones que digamos que tienen pues como alta prevalencia de talasemia, suelen tener en su cultura pues como pues relaciones pues como entre familia, exacto. Y esto puede pues precipitar a que aumente pues más la incidencia de la enfermedad. Entonces, digamos que en términos generales, si yo, esto es un esquema que nos habla, pues como la paciente con talasemia que desea quedar en embarazo, entonces lo primero es que yo tengo que evaluar a la pareja, ¿cierto? Si la pareja, digamos que no tiene ningún rasgo, pues ni alteración de talasemia, y la paciente tiene una función menstrual, pues o una menstruación normal, puede quedar espontáneamente en embarazo, sin embargo, si no, pues logra concebir, entonces ya ahí entraría digamos, los protocolos, pues como inducción ovárica, pues que se sale como del tema. Y si el paciente tiene, pues como algún daño de las trompas de falopio, del endometrio, pues habría que hacer fertilización in vitro. Y si mi paciente es, si la pareja de la paciente es heterocigota para talasemia, entonces también pudiera evaluarse la fertilización in vitro,
Y si definitivamente el paciente es homocigoto, pues ya habría que inclinarse más por la adopción o por usar pues como los donantes de esperma para evitar pues ahí como la recepción de los genes. Dentro de las consideraciones preconcepcionales, entonces es importante que todos estos pacientes vayan a una valoración genética, porque digamos que la confirmación del diagnóstico se hace a pesar de que no se orienta por la electroforesis de hemoglobina, debe hacerse con test genético. Entonces esto es fundamental. Y siempre, si ya tengo paciente diagnosticada, debe haber un manejo multidisciplinario que incluya valoración por cardiología, valoración por endocrinología, si sospecho estas endocrinopatías, valoración por pues, seguimiento por hematología que sepa pues de manejo de talasemias y obviamente pues ginecología y obstetricia. Y adicionalmente pues si se considera pertinente valoración psicológica. Entonces estos son como algunos de los puntos a tener en cuenta. Como mencionamos, la pareja debe ser evaluada pues para su estado como de talasemia, se debe hacer tipificación de la sangre y espermograma. Con respecto a la fertilidad, pues más allá de la historia clínica, hacer test hormonales incluido la hormona antimuleriana, un examen pues pélvico normal, ecografía pues transvaginal y una histerosalpingografía. Aquí debemos medir la sobrecarga de hierro, que es una de las cosas que me va a predisponer a las complicaciones. Digamos que son tres mediciones importantes. Primero, los niveles de ferritina. Digamos que las guías no hablan de un nivel de ferritina como sérico específico, pero lo que sí nos dicen es que yo tengo que ordenar una resonancia cardíaca y una resonancia de hígado. La resonancia cardíaca debe ser en una secuencia T2, al igual que la resonancia de hígado, y digamos que mis metas para el embarazo es que la resonancia cardíaca esté por encima de 20 pues, ms y en el hígado sí debe estar menor a 7 miligramos por gramo por peso seco. Pues digamos que son puntos de corte específicos. La guía lo tiene pues muy claro porque alguna vez se enfrentan, pues uno poderse remitir ahí. La función cardíaca, entonces la valoración por cardiología debe tener ecocardio, electrocardiograma, un Holter. Pues en la valoración hepática, un perfil hepático, debo hacer ecografía de las vías biliares para ver si mi paciente tiene cálculos asociados a la enfermedad y puedo hacer un fibroscan para mirar si ya hay algunos cambios de fibrosis hepática o incluso pues alguna cirrosis incipiente. Debe haber evaluación por endocrino y ahí voy a medir la función tiroidea. Digamos que el metabolismo de la glucosa, lo que nos dice la guía, es que se debe medir la fructosamina, pero eso no está tan disponible en nuestro medio. La fructosamina es, a diferencia de la hemoglobina glicada, un examen que nos habla de las últimas 2-3 semanas, pues cómo ha estado el control metabólico, pero pues digamos que si uno no está disponible, pues al menos evaluar como la presencia de diabetes como se hace en la gestante normal. Se debe medir vitamina D y corregir si hay deficiencia. Digamos que los niveles de deficiencia son por lo menos pues por debajo de 20 estaría bajo y hay que reponerlo. Y en el embarazo, pues lo que dice la Asociación Colombiana de Ginecobstetricia es que por lo menos 1.000 a 2.000 unidades diarias es como lo que está recomendado. Debe hacerse densitometría porque puede haber osteoporosis o osteopenia, la medición de las infecciones, y se debe indagar por la presencia de trombofilias tanto en la familia o pues antecedentes de trombosis en la paciente, porque como mencionó Eva, estos pacientes, sobre todo los de beta-talasemia dependiente de transfusiones, pueden tener más riesgo de trombosis, ¿cierto? Entonces, eso es como lo grande que hay que tener en cuenta en esa evaluación de la paciente antes del embarazo. Y digamos que los puntos, pues como clave, es que cuando la paciente se va a embarazar tiene que estar lo que se llama bien quelada. En el tratamiento dijimos que se llevan los quelantes como la desferoxamina, que son los medicamentos que hacen que, digamos que la sobrecarga de hierro no sea tan nociva. Entonces, cuando la paciente se va a embarazar, yo me tengo que asegurar que no tenga sus depósitos de hierro tan marcados. Y si yo lo logro, digamos que los desenlaces van a ser prácticamente lo mismo que si la paciente no tuviera pues la talasemia. Entonces, la dificultad acá es que a pesar de que yo lo tengo que optimizar, esto debe ser antes del embarazo, porque durante el primer trimestre de embarazo yo no voy a poder dar el tratamiento quelante, es decir, lo debo suspender. Entonces, si yo no estoy como bien quelado, probablemente cuando la paciente entre a la gestación, todos los cambios hemodinámicos del embarazo pueden hacer, pues digamos que
ese aumento pues como en la frecuencia cardíaca, etcétera, pueden llevar pues a falla pues, de órganos, ¿cierto? Digamos que va a haber probablemente un mayor volumen de eyección, el corazón va a estar más hiperdinámico y si hay, por ejemplo, fibrosis miocárdica y mucho depósito de hierro, pues la paciente puede desarrollar una falla cardíaca. Entonces, por eso yo debo seguir a mi paciente antes de que se embarace. Inmediatamente la paciente se embarace, si viene con terapia quelante, pues cuando yo lo confirme la debo suspender. Digamos que no hay una indicación de si la paciente ya va avanzada en su embarazo y estaba tomando los medicamentos, pues suspender o terminar el embarazo, porque más que todo se ha visto que estos quelantes de hierro han tenido pues algunas malformaciones como en ratas, pero realmente no en humanos, entonces todavía no hay indicaciones pues de que haya pues como suficiente año para uno terminar. Y el único medicamento de todos los quelantes que digamos se ha podido usar en el embarazo es la eferoxamina, que se ha usado inmediatamente antes de que la paciente quede embarazada y en el segundo y tercer trimestre, si se llega a requerir, pues se pudiera utilizar. Entonces, la recomendación es que si mi paciente tiene un quelante distinto a la eferoxamina, yo lo cambie por este 6 a 12 semanas antes de que la paciente quede en embarazo, ¿cierto? Y digamos que algún punto pues adicional es que si es el hombre, el paciente que quiere pues tener pues un embarazo con su pareja y es el que tiene la talasemia, entonces yo digamos que puedo continuar pues sin ningún problema, por lo menos durante la inducción de la espermogénesis, pues la terapia quelante. Y como les dije, digamos que eso más que todo en los pacientes que son dependientes de transfusiones, porque son los que más tienen sobrecarga de hierro, los no dependientes de transfusiones, las complicaciones van a ser básicamente, o sea, que yo me anticipe así, digamos que como la anemia se precipita más en el embarazo, así puede requerir alguna transfusión durante esos 9 meses de gestación y para eso yo tengo que hacer como un plan de gestación. Si la paciente ya en el pasado ha recibido transfusiones, entonces yo documentar bien cuál es su tipo de sangre, si ya ha desarrollado a los anticuerpos, cuál es la hemoclasificación, pues digamos que en caso de que lo requiera, para evitar que haya mayor desarrollo de anticuerpos o reacción, pues como con el pego, ¿cierto? Dentro de las recomendaciones ya durante el embarazo, estas pacientes deben ser revisadas de manera mensual hasta la semana 28, a partir de ahí cada 15 días. Como les mencioné, el perfil tiroideo y la fructosamina se deben medir también durante el embarazo. Evaluar el crecimiento fetal mensual desde la semana 24 y en el tercer trimestre debe haber evaluación preanestésica. Digamos que per se la talasemia no me va a hacer, pues no me va a conferir un riesgo de que la paciente no pueda tener eh, pues un parto vaginal espontáneo, no hay indicación de cesárea solo por tener talasemia. Lo que sí puede pasar es que las pacientes con talasemia pueden tener, como tienen alteraciones óseas, pues y como de la anatomía estructural, pudiera haber más riesgo de desproporción cefalopélvica que en las otras pacientes. Pero digamos que por tener talasemia no es necesario hacer cesárea. Lo que sí es que, digamos que si yo preveo alguna complicación, debo tener en cuenta pues como un plan con anestesiología en caso de requerir transfusiones o algo así, pues ya como en el trabajo de parto. Y si mi paciente durante esa valoración pues como preconcepcional tenía el T2 cardíaco fuera de metas, que recuerden que debía estar mayor a 20, pues debe tener valoración por cardiología antes o por lo menos en la primera, pues como en el inicio del tercer trimestre. Dentro de los medicamentos, digamos que estos pacientes deben recibir ácido fólico 5 miligramos día desde 3 meses antes del embarazo, optimizar los niveles de vitamina D, como ya les mencioné. Y hay algunos pacientes con talasemia que han sido esplenectomizados, sobre todo esos pacientes dependientes de transfusión, que de pronto han tenido mucho secuestro esplénico, como de esas pues, hematíes anormales. Entonces se esplenectomizan porque eso les ha ayudado pues, a aumentar unos gramos la anemia, pero digamos que obviamente confiere un riesgo de mayores infecciones por encapsulado. Esta guía británica nos recomienda dar profilaxis con penicilina V. Son usualmente por periodos largos, hay descritos desde unos 5 años, desde 1 a 5 años. La guía no hace una recomendación de tiempo específica, pero digamos que en general la profilaxis antibiótica para los pacientes con esplenectomía es controversial, aunque la guía pues da la recomendación. Y lo otro es asegurar con la vacunación, sobre todo neumococo, influencia,
contra el COVID pues el virus de Haemophilus influenza, que son pues, los encapsulados. Y también fundamental en estas pacientes la profilaxis con aspirina de 300 miligramos a 150 miligramos desde la semana 12 hasta la 36, porque pueden tener aumento de la frecuencia pues, de los trastornos hipertensivos del embarazo. Como ya habíamos hablado, entonces hay mayor riesgo de trombosis, sobre todo en los pacientes que tienen beta-talasemia dependiente de transfusión, y también en los pacientes esplenectomizados o que tengan trombosis, es decir, más de 600.000 plaquetas. Estos pacientes deben dar tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular adicional a la aspirina, y digamos que el tiempo es desde la semana 28 hasta las 6 semanas postparto. Pero como uno en la valoración preconcepcional le preguntó a pacientes si tenía pues, trombofilias o en la familia había trombofilias, ya usted debe hacer de manera individualizada si va a extender esa tromboprofilaxis pues durante toda la gestación y no solo desde la semana 28. Con respecto a las transfusiones, digamos que por eso hablamos de que uno debe anticiparse si mi paciente lo va a requerir, porque la anemia pues se va a precipitar un poco más en el embarazo por los cambios pues, hemodinámicos normales. La meta en estas pacientes para que no haya sufrimiento fetal es más de 10 gramos por decilitro. Y los pacientes que no tienen pues dependencia de transfusiones, como les mencioné, requieren realizar pues ese plan. ¿Cuáles son entonces, digamos que las recomendaciones? Si mi paciente tiene una talasemia dependiente del embarazo, lograr que se mantenga por encima de 10. Si no tiene una talasemia dependiente, pero hay una complicación materno-fetal, entonces usted, pues digamos que individualice, pero busque que por lo menos esté por encima de 12, porque ya hay pues sufrimiento. Si tiene anemia sintomática, lo mismo por encima de 10, y siempre pues mirando que no haya como RCIU pues, o bajo peso al nacer, ¿cierto? Y si mi paciente no es transfundida y no depende del embarazo, entonces yo ya miro si a la 36 semanas, que es como el corte, tiene más de 8, usted ya considera si le pone 1 o 2 unidades entre la 37 y 38 para que llegue a más de 10. Pero si es menor a 8 en la semana 36, entonces ya usted hace pues como todo lo mismo clasificación, mira si ya no ha tenido anticuerpos, pues y si le da la transfusión pues como a necesidad. Y en cuanto a la terapia quelante durante ya pues como el embarazo, como les mencioné, se debe suspender antes de en el segundo o tercer trimestre se pudiera utilizar la deferoxamina, sobre todo en infusión. Y digamos que los casos en los que los voy a utilizar en ese periodo de tiempo es sobre todo cuando hay alteración a nivel cardíaco. Entonces, lo primero es que aquí vemos que si ya yo hago nuevamente esa resonancia cardíaca y el T2 me da menor de 10, o sea, por debajo de las metas, yo voy a dejar dosis subcutáneas de peroxamina desde la semana 20 a la semana 24 de gestación. Si mi paciente se descompensa durante el embarazo y le cae la FEBI más del 10% o hace falla cardíaca o una arritmia, entonces también hay que dejar 24 horas de infusión de deferoxamina, una recomendación pues 1B. Y si mi paciente tiene, digamos que con pues mucha sobrecarga de hierro en el hígado, pues se puede considerar dosis bajas de quelación a la semana 20 de gestación. Entonces básicamente cuando mi paciente se haya deteriorado la parte cardíaca o tenga pues sobrecarga hepática. Y ya el manejo intraparto, digamos que no hay pues algo como muy específico, más allá de que las pacientes que son dependientes de transfusiones pudiera requerirse en infusión la deferoxamina intraparto para evitar la falla cardíaca y la descompensación. Como les mencioné, no hay una indicación pues clara de cesárea, y lo que sí es que usted debe hacer el monitoreo fetal constante. Y finalmente, en el embarazo postparto, pues continuar la tromboprofilaxis en esplenectomizados por 6 semanas. Si usted le puso transfusiones durante el embarazo a la paciente, como no tenía terapia quelante, entonces a los 3 meses vuelva a hacer todo el screen como de sobrecarga, que incluye ferritina, resonancia cardíaca y hepática. Y si la paciente tenía un hipogonadismo, pues ya comentado previamente, se puede considerar terapia de reemplazo hormonal con estradiol a dosis bajas para favorecer la lactancia. ¿Y hasta cuándo entonces voy a dejar la terapia quelante en la lactancia? Si mi paciente va a lactar, entonces la indicación es de deferoxamina en infusión, y si la paciente no va a lactar, entonces usted la deja en infusión
o subcutánea hasta que se vaya al hospital, y a partir de ahí ya le puede reiniciar la terapia quelante con la que ya venía, sea de feroxamina o sea otras, porque pues no va a alimentar a su bebé. Y para diagnosticar de manera, pues como durante la gestación las talasemias, entonces hay dos estrategias, una la semana 11 y la otra la semana 16. La semana 11 es pues como biopsia de las vellosidades coriónicas, digamos que se piensa que es más seguro y que usted puede obtener una mejor muestra que por la otra estrategia, que es a la semana 16 hacer amniocentesis. Sin embargo, ambos procedimientos, digamos, tienen una tasa de abortos, pues, o de pérdidas totales menor al 1%, y no hay, pues, diferencias como tal entre ellos. Y con respecto a la anticoncepción, no hay ninguna consideración, pues, particular aquí, como con las talasemias en general. Ya es lo que la paciente se sienta más cómoda, que usted le pueda asegurar, pues, mayor efectividad, teniendo en cuenta que puede también tener complicaciones asociadas como endocrinopatías que sí pudieran requerir un método específico, que pueden ser hipertensas y mal controladas. Entonces usted ahí ya define como con otras condiciones. Y pues aquí no me voy a detener, solamente pues la guía tiene una tabla pues muy buena, sobre todo pues como para el grupo de ginecología, donde ellos nos dicen cada mes, cada semana, perdón, de la gestación, como cuáles son las cosas que yo tengo que pedir, cuáles son mis objetivos para ese momento. Incluye la medición de endocrinopatías, de sobrecarga de hierro, el tamizaje por otras especialidades, la valoración multidisciplinaria, etc. Entonces, ya para concluir, la talasemia es una condición de alto riesgo obstétrico. Como Eva mencionó, pues puede haber un espectro desde asintomáticos hasta pacientes con alfa-talasemia mayor, que es incompatible con la vida. Hay lo más importante, sobre todo pues en la vida en general, pero en el embarazo también, es diferenciarlo de anemia ferropénica, porque digamos que pues automatizamos mucho que anemia microcítica es ferropénica, sobre todo en el embarazo, pero por esto no se debe apoyar primero en la historia y segundo de pues esos parámetros, digamos, del hemograma que nos pueden soportar y los niveles de ferritina. Requiere valoración multidisciplinaria preconcepcional, como ya vimos, tamizar a la pareja, hacerle todo el panel de complicaciones. ¿Cuál es el objetivo? Digamos, disminuir la carga de hierro para que el embarazo sea pues lo más exitoso posible, ya que yo voy a suspender la terapia quelante pues durante esos 9 meses de gestación. Y las consideraciones adicionales, ya yo tengo que individualizar si mi paciente requiere tromboprofilaxis, si es candidata a ASA, si tiene niveles de vitamina D bajos para reponer, si va a requerir transfusiones, anticiparme a ellas, pues digamos que las anticonceptivos y infusión de feroxamina si requiere. Y eso es todo. Gracias.